Bien, mis hermanos, que el Señor les bendiga. Un gusto de verles nuevamente. No me acuerdo cuándo vine 2 domingos seguidos, no sé. Pero bueno, el Señor ha dispuesto que podamos estar hoy día nuevamente con ustedes, con mucha gratitud al Señor. Estos domingos hemos tenido la posibilidad de predicar algunos textos escogidos, más bien temas libres, y no necesariamente una serie. El domingo pasado hablamos de que Dios era nuestro amparo y nuestra fortaleza, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, hoy día vamos a hablar de un pasaje de la Escritura, y cada vez que yo me encuentro con estos pasajes, uno lo ha escuchado muchas veces, que es cuando Jesús calma la tempestad. Así que generalmente cuando pasa eso, uno como que se sienta un poquito así para atrás y dice, no, yo esto ya lo escuché. Esto no es para mí, debe ser para otro hermano más nuevo. ¿Ah? Y usted empieza a repasar en su mente cuántos sermones ha escuchado de este pasaje, ¿cierto? Entonces, yo quiero pedirles que no haga eso, sino que recuerde que la palabra del Señor es viva y eficaz, ¿ya? Y que siempre tiene algo que decirnos. Y el título que yo le he puesto, porque en esta mirada que quiero darle justamente eso, el título de este mensaje es que en la tormenta su palabra fue suficiente. Y quiero que lo miremos desde ese prisma, que muchas veces nosotros vamos a vivir tormentas. Y la importancia es qué hacemos cuando estamos en medio de una tormenta. Así que les voy a pedir que vayan a sus Biblias a Marcos, capítulo 4, y voy a leer desde los versículos 35 al 41. Marcos, capítulo 4, voy a dar lectura de los versículos 35 al 41. Usted puede seguir atentamente la lectura ahí en sus Biblias. Dice así la inerrante palabra de nuestro Dios. Aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había también con él otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaban las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba. Y él estaba en la popa, durmiendo sobre un cabezal, y le despertaron y dijeron, Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y levantándose, reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y cesó el viento y se hizo grande bonanza. Y les dijo, ¿por qué estáis así, amedrentados? ¿Cómo? ¿No tenéis fe? Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Tengamos un momento de oración. Padre, en el nombre de Jesús, Señor, inclinamos con reverencia nuestro rostro ante ti. Padre amado, sabemos que tú estás aquí. Sabemos, Señor, que tu presencia está en medio nuestro, que tu Santo Espíritu es el que ha guiado nuestros pasos para llegar acá, que Él ha preparado nuestra mente y nuestro corazón para que esta palabra que sale de tu boca no vuelva a ti vacía. Señor, queremos pedir tu dirección en esta hora. Padre amado, yo no tengo nada que decirles a mis hermanos que pueda cambiar su vida, pero tan solo una palabra tuya es capaz de transformarnos, es capaz de cambiar toda perspectiva que tengamos de la vida. Y es por eso, Señor, que te pedimos que nos vengas a hablar, que tengas misericordia de nosotros y nos ayude, porque te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos amados, nuestro Señor Jesucristo en este capítulo 4 de Marcos no es un testigo ocular de estos hechos. Más bien Marcos es como el secretario de Pedro, que fue anotando lo que Pedro iba relatando, ¿ya? Pero sin embargo, en este capítulo 4, el evangelista nos empieza a relatar algunos hechos interesantes que tienen que ver con la palabra del Señor. En primer lugar, ahí en el capítulo 4 empieza hablando de la parábola del sembrador, ¿se acuerdan? ¿Sí? Este sembrador, esta imagen, esta metáfora que usa nuestro Señor Jesucristo para enseñarle a sus apóstoles qué pasa cuando uno predica el Evangelio.
¿Qué pasa cuando uno transmite la palabra del Señor? Y cómo esta palabra va cayendo en diferentes tierras, que al final son diferentes personas, diferentes situaciones, diferentes vidas, ¿cierto? Una cayó en el camino, vinieron las aves y se la comieron, ¿cierto? Otras cayeron ahí entre piedras, crecieron, pero como no tenían raíz, se secaron. Otras dice que cayeron junto a espinos y cuando crecieron los espinos la ahogaron y no dio fruto. Pero otra cayó en buena tierra y dio fruto abundante. Lo que nos demuestra esto es que hay distintas realidades, hermanos. Y tal como conversábamos en la mañana, nosotros lo que tenemos que hacer es predicar la palabra del Señor y esperar que ella, con el poder que tiene, transforme corazones. Así es, si nosotros no le cambiamos el corazón a nadie, ¿cierto? Es el Señor el que hace. Después sigue hablando ahí y nos va a hablar de que, siguiendo esta metáfora de la semilla, dice que un sembrador sembró la semilla y se fue a dormir. Y durante la noche la semilla empezó a crecer. Indistintamente que el sembrador se preocupara o no, estuviera despierto o no, la semilla empezó a crecer. ¿Y qué nos enseña esto? Que es Dios el que da el crecimiento. ¿Ah? El apóstol Pablo dijo de esta manera: yo sembré, Apolo regó, pero lo importante es que Dios da el crecimiento. O sea, la palabra del Señor crece en nosotros porque el Señor hace que ésta crezca y genere raíz. Y nos va a terminar este grupo de parábolas ahí que habla de la palabra del Señor con la parábola de la semilla de mostaza, que es una de las semillas más pequeñas que existe. El tamaño es ínfimo, pero una vez que es plantada y empieza a crecer, genera uno de los arbustos más grandes que se conoce. Y no tan solo dice que crece un arbusto, sino que en ese lugar las aves pueden hacer sus nidos, pueden alimentarse. Y yo señalaba y decía, el domingo pasado lo conversábamos ahí entre la tortita y los pancitos, que éramos tan poquitos, éramos insignificantes como iglesia, chiquititos, y el Señor un día tomó nuestras vidas, ¿cierto? Hizo crecer esta iglesia y ahora somos de bendición para otros hermanos que vienen. Y podemos darle cobijo, podemos darle paz, podemos traerle la palabra del Señor y podemos compartir lo que el Señor hace en nuestra vida. Y si están sufriendo, sufrimos con ellos. Si están con alegría, nos gozamos con ellos. ¿Se dan cuenta? Eso es lo que hace. Una obra pequeña en el corazón del hombre, pero que es impulsada por Dios, que es trabajada por el Espíritu Santo, genera un tremendo cambio en la vida de las personas. Bueno, y está terminando esto y el Señor despide a la gente. Y el Señor le dice a sus discípulos: yo quiero pasar al otro lado, llévenme en la barca, ¿cierto? Los discípulos, hombres de mal, no tenían problema. Estar en una barca era casi el hábitat natural de ellos, ¿cierto? Van, siguen, obedecen. La palabra del Señor no nos dice por qué Jesús les dice eso, ¿ah? Sin embargo, lo más probable es que él quería llegar al otro lado a orar. Pero lo que ellos no sabían, los discípulos no sabían, es que algo iba a pasar en ese viaje. Ese viaje no iba a ser habitual, no iba a ser. Ellos me habían visto, dijeron: buen tiempo hay, ¿ah? Se parece que está bien, vamos tranquilos, se ve calmo todo, avancemos. Pero Dios tenía una noche de entrenamiento para sus discípulos. Hermano amado, las tormentas van a aparecer en tu vida y en la mía, pero siempre tienen un propósito. Dios tenía un propósito con esta tormenta. Y generalmente este propósito tiene dos elementos fundamentales. El primer propósito de esta tormenta para la vida de los discípulos era mostrar lo que había en su corazón. Ellos necesitaban saber qué es lo que había en su corazón. Hermano amado, las tormentas que se levantan en tu vida, lo primero que buscan es mostrar qué es lo que hay en ti. ¿Qué es lo que está pasando contigo? ¿Qué es lo que hay en el fondo de tu corazón? Porque muchas veces nosotros negamos esta condición y creemos que somos buenos, que a veces hacemos malas acciones. Y la Biblia nos dice que somos malos y que a veces, por la gracia común, hacemos buenas cosas. Pero a veces nos cuesta comprender. Y lo que los discípulos tenían que entender en este entrenamiento
que en su corazón había poca fe. Faltaba fe. Pero también lo que busca una tormenta, y en este caso la tormenta que tienen que vivir, es mostrar la esencia, el ser de Jesucristo el Señor. Estas dos cosas se van a ver en esta tormenta que viven los discípulos. También es interesante que el capítulo 4 en adelante, hasta el capítulo 6, nuestro Señor Jesucristo se va a ver enfrentado a distintos fenómenos y Él muestra su poder sobre ellos. En este capítulo 4 parte mostrando su poder, su autoridad sobre fenómenos de la naturaleza, en este caso una tempestad. Más adelante lo vamos a encontrar a Jesucristo mostrando su poder y autoridad sobre los demonios. Nos vamos a encontrar con el endemoniado gadareno que está en el capítulo 5. También nos vamos a encontrar con Jesucristo mostrando su poder sobre la enfermedad, sobre aquella mujer que tenía un flujo de sangre. Llevaba 12 años con esa enfermedad. Y Lucas, en el pasaje paralelo, llama la atención porque Lucas es médico, ¿no? Y no le guarda la espalda a sus colegas y dice en su evangelio, dice, y que había gastado en médicos todo lo que tenía, ¿ah? Peló a sus colegas, mira qué mala gente es Lucas, ¿ah? Que se había gastado todo. Bueno, el Señor la sana. Y por último, muestra el Señor su autoridad contra la muerte, resucitando a la hija de Jairo. O sea, todo este camino se ve aquí y ellos lo viven junto a nuestro Señor. Pero primero tuvieron que pasar por esta experiencia. Y esta experiencia fue una tempestad. Y ojo, que no va a ser la primera y última tempestad que van a pasar los discípulos. En esta tempestad Jesús estaba en la barca. Pero nos vamos a encontrar por ahí en Mateo capítulo 14 que va a haber una segunda tempestad y Jesús no va a estar en la barca. Jesús está orando en el monte y camina sobre las aguas. Él ya no estaba ahí. Entonces, lo que pasa es que el Señor prepara nuestra vida para lo que viene, hermanos amados. Entonces, aquí comienza este trabajo, no es la última. Ahora, ¿por qué se produce en esta tempestad? Hay mucha gente que ha hablado sobre esto, pero me gusta mucho cuando el doctor Sproul explica este pasaje y señala que lo que pasa es que en el mar de Galilea, mal llamado mar de Galilea porque es un lago al final, ¿ya? Tiene una característica topográfica que lo hace muy interesante y por eso es que aparecían estas tempestades de manera muy rápida sin que nadie se diera cuenta. Hasta el día de hoy las naves con toda su tecnología y todo eso no pueden predecir estas tormentas, estas tempestades y lamentablemente hasta el día de hoy producen daños en las embarcaciones, muerte y mucho miedo en el lugar. ¿Y por qué? El mar de Galilea, este lago, está 200 metros más abajo del nivel del mar y está rodeado por colinas que tienen alturas en promedio de 600 metros. O sea, 600 metros de altura menos 200 metros bajo el nivel del mar genera unos tubos de aire, de gradientes de presión, que hace que en cualquier momento se levanten estos vientos como huracanados y generan estas tempestades. Por eso es que los discípulos salieron sin mayor preocupación, el tiempo se veía bien, no había mayores complicaciones, eran hombres de mar, si hubieran sospechado que algo estuviera mal, le hubieran dicho, Señor, no, se ve, el mar no está bien, no, salieron, pero se encontraron con esta tempestad. Esta vez estaba, como decía nuestro Señor Jesucristo, en ella, pero va a haber una segunda tormenta donde tienen que vivir. Y la pregunta que uno debería hacerse de inmediato es, ¿por qué tuvo que haber una segunda tormenta? Si ya había una y ya fue terrible, ¿por qué tuvo que haber una segunda tormenta, pues, hermano? Y la respuesta es muy simple. Porque no aprendieron en la primera tormenta. Había algo que aprender en esa primera tormenta que los discípulos no comprendieron. Y por eso tuvo que venir una segunda tormenta. Esto es como, hermanos amados, en las mallas curriculares, ¿ah? Que hay ramos que son difíciles, hermano. Hermano, en la vida del creyente van a haber tormentas. Voy a llegar a ese punto un poquito más.
Así como hay tormentas en la naturaleza, nuestra vida experimenta tormentas emocionales. A lo mejor usted hoy día está en esa tormenta. A lo mejor usted ya pasó la tormenta. O a lo mejor usted mira allá el horizonte y ya se están empezando a juntar las nubecitas negras. ¿Ah? Lo que sí le quiero decir es que la tormenta sí va a llegar. Tarde o temprano la tormenta va a llegar a su vida. ¿Por qué? Porque es parte de la formación que el Señor tiene para nosotros. ¿Ya? La tormenta siempre tiene una meta, siempre tiene un propósito. Y en este caso era mostrar qué había en el corazón de los discípulos y mostrar la esencia de nuestro Señor Jesucristo. Hay un autor, lamentablemente su texto está en inglés, que se llama Warren Wiersbe, que tiene un texto que habla de las dificultades que vienen en la vida, fundamentalmente en la vida de los creyentes. Y él habla de que existen dos tipos de tormentas. Hay unas tormentas que él llama que son correctivas y hay unas tormentas que él llama de perfección. ¿Cuáles son las tormentas correctivas? Son las tormentas que llegan a nuestra vida producto de nuestro pecado. Y el ejemplo clásico de esto es lo que pasó con Jonás. ¿De acuerdo? Jonás, Dios le dice, tienes que ir a Nínive a predicar el evangelio, ¿cierto? Vas a ir a predicar que si no se arrepienten, en 40 días va a ser todo destruido. Y Jonás, ¿qué hace? Toma un barco y se va para el otro lado. Es como si yo le dijera, hermano, usted tiene que ir a predicar a Concepción y usted toma una alta cumbre y se va para Santiago. Es así más o menos. ¿Ah? Eso es lo que hace Jonás. La pregunta es ¿por qué? Se preguntó ¿por qué hizo Jonás eso? Le tenía mal a los de Nínive, ¿no? Era flojo, no quería. No, si usted lee el mismo libro de Jonás, se da cuenta que fundamentalmente es porque él sabe que Dios va a entrar en misericordia. Dios sabe que va a perdonar y él no quiere decir algo que después no va a pasar. Él quiere cuidar su reputación como profeta. Increíble, ¿eh? Pero bueno, él se va y está en el barco, y en el barco ¿qué pasa? Hay una tormenta, ¿no? Se levanta una tormenta. Los marinos, el capitán empiezan a botar la carga para quedar un poco más liviano y no sucumbir a esto. Y él estaba durmiendo. ¿Te acuerdas de eso, no? Estaba durmiendo. El barco se estaba hundiendo y él dormía. ¿Ah? Y el capitán le dice, ¿qué haces aquí, dormilón? ¿No ves que estamos muriéndonos todos? Y él inmediatamente se dio cuenta y dice, yo soy. Si hay alguien que tienen que echar, ese soy yo. Voy. Y lo tiran y se calma la tempestad. Es una tempestad correctiva. Pero en este caso, en el caso que estamos analizando acá, es una tormenta de perfeccionamiento. Porque si ustedes se dan cuenta, los discípulos van al mar obedeciendo a Jesucristo. A ellos no se les ocurrió ir. Jesús le dice, pasemos al otro lado. Y por lo tanto, ellos siguiendo la orden de Jesucristo, ellos se ven enfrentados a esta tormenta. Entonces, lo primero que usted tiene que aprender, que ser obediente a Jesucristo no lo deja exento de que tormentas lleguen a su vida. ¿Ok? No me hace indemne a las tormentas. Yo siendo obediente o no siendo obediente, tormentas van a llegar a mi vida, pero recuerde eso, sean correctivas o sean formativas, sean para corregirme pecado o para sean moldear mi carácter, en todo momento Dios tiene el control de esa tormenta. Dios puede permitir tormentas, también puede crear las tormentas para la vida nuestra. ¿Ya? Entonces, bajo esa perspectiva, Él comienza a trabajar y comienza a obrar en la vida de estos discípulos. Los discípulos tenían que generarse, ¿ya? Entonces, hermano amado, lo que usted tiene que entender, que el Señor nunca le ha prometido a usted un viaje sin turbulencias. Los que han viajado en avión y le ha tocado una turbulencia, es la sensación más angustiante que existe. Porque usted no lleva control de nada, ¿cierto? Pero el Señor nunca le ha prometido a usted un viaje sin turbulencia. Lo que el Señor nos prometió, que el destino está seguro, ¿o no? Lo acabamos de ver hoy día en la clase. Donde va a llegar ese avión, Dios está asegurado, que es que vivir con Él para siempre. Y llegar al lugar que el Señor tiene preparado para nosotros. Pero además, no solo nos prometió un destino seguro, sino que durante todo este viaje Él iba a estar con nosotros.
pero las turbulencias van a estar. Las tormentas se van a levantar. Estos discípulos eran pescadores, conocedores del mar, y por lo tanto se dieron cuenta que no había más complicaciones. Sin embargo, algo pasó. Y otra lección, que ustedes se dan cuenta, el viento empieza a soplar más fuerte, las olas empiezan a crecer un poco, pero nosotros como creyentes, lo mismo que les pasó a los discípulos, hombres de mar, es que tenemos esa capacidad de censar tormenta. Voy a explicar de inmediato. Nos ponemos como a medir las olitas en la vida y creemos que hay olitas que las podemos pasar solos. ¿Ya? Vienen olitas a nuestra vida y yo le dice, Señor, tranquilo, yo con esta puedo, tranquilo. ¿Ah? Esta olita es chiquitita, déjamela a mí, yo la paso. ¿Ah? Cuando la palabra de Dios dice que separados de mí, nada podéis hacer. Hermano, no hay olitas chicas, no hay tormentas chicas que usted no necesite orar, que usted no necesite estar en la presencia del Señor. Ni hay tormentas grandes que Dios se aleje de usted. En todo momento usted necesita estar en comunión con el Señor. Necesita estar aferrado de su palabra. Necesita comprender para qué orar. Señor, ¿cuál es el propósito de esto en mi vida? ¿Qué es lo que tú estás generando en mí? ¿Qué es lo que quieres provocar en mí? Pero ese es un problema nuestro. Nosotros tratamos de censarlas y creer que con algunas las podemos y podemos solos. Como decía anteriormente, la obediencia a Dios no garantiza una vida sin tormenta. Pero incluso como el apóstol Pablo, podemos encontrar gozo en medio de la tribulación. El apóstol Pablo va a decir ahí en 2 de Corintios, yo me glorío en las tribulaciones. Y uno da ganas de decirle, Pablo, tú estás loco. ¿Ajá? ¿Cómo vas a encontrar gozo en medio de la tribulación? Sí, porque Pablo entendió que cuando él era más débil, Dios era más fuerte. Él empezó a comprender que cada vez que él se daba cuenta que no podía hacerlo todo, Dios crecía y el poder del Señor era manifestado en su vida. Hermano, tú necesitas darte cuenta cómo el poder de Dios se manifiesta en tu vida, cómo Él obra en tu vida. Y como digo, lamentablemente en este currículum de estudio que se llama cristianismo o santificación, como usted lo quiera llamar, hay asignaturas malas. Y hay asignaturas que son prerequisitos de otras. Entonces usted va a tener tribulación 1, que tiene que aprobarla, que es prerequisito para tribulación 2. Y esa es prerequisito para tribulación 3. Y así hasta que nos graduemos en la presencia del Señor. Y la tenemos que pasar. Y las vamos a tener que vivir. Y vamos a tener que ver lo que el Señor genera en nuestra vida. Fíjense, mis hermanos, en esta ocasión Jesús estaba ahí con ellos. Pero en la segunda no estaba con él. Y después los discípulos van a tener que pasar otros problemas, otras tribulaciones mayores, donde Cristo ni siquiera va a estar en esta tierra, va a estar a la diestra de Dios Padre, y ellos tenían que confiar que Él estaba con ellos. Hermano, y usted tiene que aprender a confiar que Jesucristo, su Señor, está siempre con usted. Por supuesto, en este momento ellos pudieron correr y despertar a nuestro Señor Jesucristo y decir, aquí estoy, despierta, ¿ya? Pero va a llegar un momento en nuestra vida donde no vamos a sentir la presencia del Señor, ¿cierto? Yo creo que cada uno de nosotros ha sentido la presencia de Dios en su vida, ¿cierto, mi hermano? ¿Sí? Mi hermano, usted ha sentido. No, a veces uno no lo puede explicar, pero sabe que el Señor está con uno. Y de hecho lo cantamos, ¿se acuerdan? Esa alabanza antigua que decía, oh, mi Dios es real, porque lo siento en mi ser, ¿sí? La verdad que ese canto tiene una teología media coja, porque si no lo siento, no es real. O sea, muchos de los grandes hombres hablaban de estos momentos donde no percibían la presencia de Dios en su vida, le llamaban las horas oscuras del alma, donde la verdad, la presencia del Señor no la vivieron, no la experimentaron. Job
No podía entender, decía, yo no he pecado, no entendía. Y más encima vienen mis amigos y me preguntan si tenéis que haber pecado. Si algo te tiene, porque por eso estás donde estás. Y él decía, no. El mismo Habacuc tampoco decía, yo no puedo ver cómo la maldad llega hasta acá, cómo tú no haces nada viendo la maldad. A él le había tocado profetizar en momentos difíciles. Dice, ¿sabe qué? Yo me voy a subir a esta torre y voy a esperar a que Dios me explique qué está pasando aquí. ¿Cierto? Hay momentos en que nosotros no vamos a sentir al Señor. Y es ahí donde nosotros tenemos que ir a su palabra. Porque Dios sigue siendo real aunque yo no lo sienta. Y sus promesas siguen siendo verdaderas aunque yo no las entienda. ¿Ya? Entonces usted tiene que ir, tiene que correr ahí, porque sus promesas no cambian. Dios es inmutable. A muchos dirán, Señor, pastor, si yo pienso que Dios me abandonó. No, mi hermano, su palabra dice que no te abandonaré ni te desampararé. No, hermano, si a veces, pastor, yo creo que Dios no me ama. Hermano, Dios te ama tanto que dio a su único hijo por ti. Y cuando tú empieces a creer, cuando tu mente se empieza a llenar de decir, parece que Dios se olvidó de mí, parece que Dios no me ama, parece que Dios me tiene abandonado, mira esa cruz, que es la muestra más grande de que Jesús te ama, de que Dios te ama y que no te va a abandonar. La otra lección que tenemos aquí es que cuando no podemos sostener o entender lo que pasa alrededor nuestro, tenemos que ir a confiar en su palabra, tenemos que verlo. Él es el que está con nosotros. La Biblia nos enseña a través de la vida, por ejemplo, del apóstol, es que no tenemos que vivir conforme a lo que nuestros ojos nos dicen. Les voy a contar esta historia que nos va a ayudar a relatar esto, a explicar esto. Se encontraban todos los discípulos, Jesús se aparece resucitado, pero faltaba uno. ¿Se acuerdan cómo se llamaba ese? Tomás, ¿cierto? Y los discípulos le dicen, desde primera fuente le dicen a Tomás, Tomás, vimos a Jesús, Jesús estuvo aquí con nosotros, se nos apareció, estuvo con nosotros. Y Tomás dice, no, yo no lo vi. Déjeme que venga las manitos aquí yo, que meta la manito en mi costado y les voy a creer, ¿sí? Y pasó una semana y el Señor volvió a aparecer y ahí estaba Tomás. Y Jesús le dice a Tomás, ven acá, mete tus manos aquí, mete tu mano en tu costado. ¿Qué pasó con Tomás? ¿Se acuerda o no? Cae de rodillas y le dice, Señor mío y Dios mío. Pero lo interesante es la respuesta que hace nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo no le dijo, bien Tomás, aprendiste, estuviste bien, me reconociste como Señor y Dios. No. Le dice, Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurados los que no vieron y creyeron. Hermano amado, tú tienes que aprender a creer en el Señor, no lo que tus ojos te dicen. Hay otro autor, un sociólogo, que nos habla de que esta generación, nosotros cada vez vemos por los oídos y pensamos con nuestras emociones. Entonces empezamos a armar nuestro escenario conforme a lo que nuestros ojos ven y nuestras emociones nos dicen. Y nuestras emociones como creyentes es una montaña rusa. Hay días que creemos que el Señor está con nosotros y que se nos ponga quien esté por delante, vamos a salir. Pero hay días que entramos punto y codo por aquí, por la iglesia, ¿no? Espiritualmente hablando. Sabiendo que llegamos casi con la última energía aquí. Hermano, Dios siempre está contigo. Su Santo Espíritu siempre está contigo. Él está ahí. Volvamos a nuestro pasaje bíblico, versículo 37. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaban. Y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal. Qué increíble que haya gente que duerma, ¿cierto? El Señor Jesucristo estaba sobre un cabezal, no creía que era un palo, era como un cojín, por si acaso, que estaba ahí, estaba durmiendo. Las olas se anegaban, ellos ya veían que estaba mal.
¿Se acuerdan que habían puesto a censar las olitas? No, si todavía no pasa nada, pero ya cuando ya vieron que está todo perdido, fueron a despertar a nuestro Señor Jesucristo. Yo siempre me acuerdo que para el terremoto del 2010, nosotros estábamos en la casa con mi suegro. Ya, habíamos llegado justo esa noche porque yo tenía que viajar al Tabo. Puse la alarma, me acuerdo ese día, eran 3:45 para alcanzar a llegar al Tabo. No alcancé a llegar al Tabo, sí, 5 minutos antes vino el terremoto. Pero después vieron varias réplicas, ¿cierto? Todos salíamos corriendo y mi suegro dormía. Qué increíble, mi suegro dormía. Todos salíamos arrancando y él dormía. Extraordinaria esa capacidad. ¿Ya? Acá estaba, la barca estaba ya, se hundía en todo y nuestro Señor duerme. Y eso también tenemos que aprender, que a veces nosotros vamos a estar en tribulación y el hermano al lado puede estar gozoso, bendecido. Y no pasa nada. ¿Ah? No es porque el Señor lo ame más a él que a mí. No. El Señor está obrando en mi vida de la misma manera. ¿Ya? Y van y lo despiertan. Lo despertaron y Jesucristo inmediatamente dice: Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¿Sabes? Cuando tú empiezas a mirar lo que está a tu alrededor sin recordar que Cristo está contigo, hay un problema que tenemos los creyentes, que nos preocupamos. Hoy día, si hay algo en común que tienen todos los creyentes, es que pasamos preocupados. Y preocupados de cosas que pueden pasar o cosas que no pueden pasar, que nosotros nos imaginamos que podrían pasar, ¿o no? Cuando usted sale de su casa, ¿cierto? Pasa como 3 días pensando, ¿se habrán echado a robar o no? ¿Habrá pasado algo o no? ¿Ah? Cuando sus hijos salen, ¡wow! No, le puede pasar esto. Todos los escenarios posibles. Y el problema es que el escenario 1 y el 2 cada vez más trágico lo que pasamos por delante, ¿cierto? Entonces, hoy día los creyentes preferimos preocuparnos antes que orar. Preferimos trabajar antes que orar. Cuando nosotros lo primero que tenemos que hacer es orar y confiar en que el Señor está de nuestra parte. Por eso que Pablo dijo: si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Si el Señor está contigo y por ti, ¿quién puede levantarse contra ti? ¿Quién puede levantarse que te haga daño y que te saque del lugar donde estás, que es en Cristo Jesús? Nada, mi hermano. Nada, mi hermana. Nada te puede arrebatar del lugar. Estás en las manos de Jesús. No te pueden sacar de ahí. Nada te puede sacar de ahí. Por eso es que debemos seguir ocupándonos de esto. Porque esto muchas veces lo entendemos intelectualmente, pero nos cuesta llevarlos a la práctica. Entonces ellos hicieron y lo despertaron. Y fíjense, si usted lee la forma que lo despertaron, se reflejan por lo menos 2 elementos. Ahí hay ira, hay impotencia, pero también hay sarcasmo. ¿Ah? Fíjense la pregunta, ¿ven cómo lo despiertan? Maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? ¡Wow! Maestro, estamos muriendo, ¿no? No sé si a ti te importa, pero a nosotros no nos importa, no nos queremos morir junto contigo. Hágalo. ¿Qué estás durmiendo? ¿No te das cuenta que nos vamos a morir todos y tú durmiendo? Eso es lo que están diciendo acá. A mí lo que me llama la atención es la tremenda humildad de nuestro Señor Jesucristo. Yo me imagino a mí que me despertaran así. ¿Ah? Me levanto, generalmente no me hubiese levantado de muy buen humor, ¿cierto? ¿Se imagina que usted lo despertaran así? Lo primero es decir, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo me despertan así, cierto? No, nuestro Señor absorbe esto. Entiende la angustia de los discípulos. No los reprende, nada. No, hace lo que tiene que hacer. Calma la tempestad, calma los vientos. Bueno, lo segundo que vemos aquí es que el poder de nuestro Señor Jesucristo. Él habló y cayó inmediatamente. Pero esto es importante, hermano amado, que nosotros lo entendamos y lo tocamos tangencialmente hoy día en la clase. Es que es la palabra del Señor la que fue suficiente. No es mi palabra. Es la palabra del Señor la que tiene autoridad, no la mía.
¿Se entiende eso, no? Porque hoy día hay evangélicos que dicen yo ato, yo desato, yo decreto, yo hago esto, yo hago este otro. No, la Biblia, por lo menos la mía, dice que la palabra del Señor es la única autoridad. No la mía. Fue Dios el que habló y fue creado. Cuando Adán y Eva hablaron, dejaron la escoba. Hermano amado, no caiga en eso. La autoridad está en Jesucristo el Señor, no en nosotros. ¿Ya? Entonces hay algunos que viven atando, desatando. Lo único que podrán atarse y desatarse son los cordones, si es que tienen, pero más allá no. Es el Señor el que tiene la autoridad. ¿Ya? Entonces, nuestro Señor Jesucristo es su autoridad. Y lo otro que me llama mucho la atención es la ignorancia de los discípulos. ¿Vio cómo terminó ese versículo? Volvamos de nuevo. Versículo 41. Entonces temieron con gran temor y se decían el uno al otro: ¿quién es este, aunque aún el viento y el mar le obedecen? Hermanos, ellos habían vivido con nuestro Señor Jesucristo, habían estado, habían pasado tiempo y no saben con quién estuvieron. Por eso es que tuvo que venir una segunda tormenta. Y si usted lo lee después, cuando Jesús anda sobre el mar, ellos están en la barca, Jesús está en el monte orando y se empieza a levantar una tormenta, no de las características de esta, por supuesto, no fue tan terrible como esta. Sin embargo, las olas empezaron a crecer y Jesús camina sobre las aguas y va hacia ellos. Ellos creen que un fantasma, ¿se acuerdan? ¿Cierto? Y Pedro dice: Señor, si eres tú, di que vaya yo para allá. Jesús le dice: Pedro, ven. Y Pedro empieza a caminar, pero se dio cuenta que la ola estaba fuerte, que el viento estaba pegando fuerte, y se empieza a hundir, y el Señor lo salva. Y después va con ellos. Pero ¿cómo termina ese momento con el Señor, de los discípulos con el Señor? Con los discípulos diciendo: verdaderamente, este es el Hijo de Dios. ¿Se da la diferencia? En la primera tormenta, ¿quién es este que aún el viento y las aguas le obedecen? En esta segunda tormenta comienzan a adorar y reconocer que Jesucristo es el Hijo de Dios. Hermano amado, nosotros podemos, ya para concluir, podemos decir con toda certeza que le tenemos miedo a, por ejemplo, las fuerzas de la naturaleza. Yo he visto hermanas en mi iglesia que cuando hay un temblor fuerte se transforman en Usain Bolt. Y en menos de 5 segundos están en la puerta de la iglesia. Le tenemos miedo a la fuerza de la naturaleza. ¿Qué quiero decirte con esto, hermano querido? El Señor tiene poder por sobre todas las cosas. Yo sé que muchos le tenemos miedo a las enfermedades. Hay gente que dice: yo no voy al médico porque me encuentran enfermo después. Como si la ignorancia fuera igual salud. ¿Ah? Pero te quiero decir algo. El Señor tiene poder por sobre todas las enfermedades. Hay algunos que le tienen miedo a la muerte. Bueno, te quiero decir algo. El Señor conquistó la muerte y no solo la conquistó, la venció. Hay algunos que le tienen miedo a no tener que darle a su familia, a sus hijos, a proveerle. Bueno, quiero decirle que el Señor dijo que si buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas serán añadidas. Hermano, con nosotros está el Rey de Reyes y Señor de Señores. Él está con usted. Él va a traer paz. Pero vuelvo a decirle, yo no sé hoy día en qué lugar está usted. Si está ahí sintiendo las olas y que la barca se está a punto de derrumbar. No sé si está mirando allá lejos y ve las nubes negras ahí. No sé si usted ya surfeó la ola ya pasó la tormenta y ya está en el momento de la calma. O a lo mejor algunos dirán: yo no sé de qué habla este pastor porque a mí no me ha pasado nada. Bueno, si esa es su situación hoy día, de que usted que dice: no, a mí no, lo que usted me está hablando no, chino mandarín para mí, no entiendo nada de lo que me está diciendo. Le quiero decir algo, que fui y consulté a meteorología
y viene una tormenta, lueguito, para usted. Estas tormentas vienen envueltas en distintos papeles, vienen algunas que dicen para el que quiera tomarla, hay otras que dicen vienen con nombre y apellido, pero recuerde que siempre esa tormenta quiere mostrar algo que hay en mi corazón, pero además nos va a revelar el Dios grande que usted tiene y al Señor que usted adora. Yo espero, mi hermano amado, que el Señor le guarde. Y si está en tormenta, recuerde que el Señor está ahí. Despiértelo nomás. A veces no nos damos cuenta que el Señor... Y deje de censar las olas. No se las puede con ninguna. Necesita al Señor. Y Él va a traer paz a su vida. Que el Señor te bendiga. ¿Oremos? Padre, en el nombre de Jesús, Señor, te damos gracias una vez más por tu palabra. Y te pedimos que en tu infinita misericordia, Señor, tú nos ayudes. Yo quiero interceder en esta hora por mis hermanos que están pasando justamente esto, que están en medio de una tormenta, para que tú, Señor, te reveles con poder en sus vidas, te manifiestes de tal forma que no quede duda que tú estás ahí, que no hay un segundo de sus vidas en que tú los has abandonado. Siempre has estado ahí. Aquellos, Señor, que ya han llegado al momento de la calma, te quiero pedir que puedan en ese lugar alabar y bendecir tu santo nombre y darte las gracias porque tú has sido fiel. Aquellos, Señor, que están viendo que algo se empieza a levantar, que no pueden controlar, te quiero pedir, Señor, que tú les des fuerzas y ánimo y certeza que si llega la tormenta, tú vas a estar ahí. Y aquellos, Señor, que todavía no han vivido ninguna, te quiero pedir que tú les des ánimo y fuerza para el momento de que llegue. Y ahora, Padre, te pido tu bendición y que tú nos guardes y que tu palabra se grabe profundamente en nuestros corazones. Por Cristo el Señor. Amén.